Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos todos a esta nueva emisión, a esta nueva entrega de su programa Vanguardia Obrera. Hoy vamos a desarrollar en la emisión 145 el tema de la situación internacional. Vamos con los compañeros de mesa a intercambiar opiniones sobre cómo vemos la situación en el mundo y esperamos contar con ustedes para que lo difundan, para que nos compartan sus opiniones, sus comentarios sobre este importante, necesario y muy valioso enfoque que tenemos hoy para esta emisión. Bienvenidos a los compañeros que nos acompañan, la compañera Adela y el compañero José. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? José, hola. A nuestro equipo técnico un saludo y a todos nuestros seguidores un saludo también. Un saludo a mis compañeros de mesa, un saludo a nuestro equipo técnico y por supuesto a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Lo más destacado de la semana. El 20 de mayo se publicó una denuncia por parte de la organización defensora de derechos humanos Equipo Jurídico Pueblos, que dice lo siguiente. En horas de la madrugada, en el patio cuarto, donde se encuentran recluidos presos políticos y presos del estallido social de la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad de Palmira, se presentó lo que hasta el momento se presume como una intoxicación masiva, dejando como grave consecuencia la muerte de John Mario Ortúa Grisales y de Rangel Bateca Gumersindo. Además, Jason Alejandro Lozada se encuentra en grave estado de salud en el Hospital Raúl Orejuela de Palmira, y Johnny Bolaños se encuentra en la Clínica Santa Bárbara, quien según información preliminar presenta muerte cerebral. Se informa igualmente que hay otras 5 personas privadas de la libertad afectadas en la unidad de sanidad de la cárcel. Hasta ahí la denuncia de los compañeros de Equipo Jurídico Pueblos. Denunciamos al Estado burgués y a sus instituciones por la muerte de estas personas privadas de la libertad. Estaremos atentos desde Revolución Obrera al desarrollo de esta noticia. En España, los trabajadores de la empresa del metal Acerinox de los Barrios en Cádiz llevan en huelga más de 120 días, luchando por un convenio colectivo desde el pasado 5 de febrero. Ante la propuesta para terminar la huelga del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales de la Junta de Andalucía, que actúa como un supuesto mediador entre el patrón y los obreros, votaron 1.639 de 1.800 trabajadores que agrupa la empresa, y los resultados fueron los siguientes. Por el sí a aceptar la propuesta de levantar la huelga, 427 votos. Votos en blanco, 7. Votos nulos, 5. Y por el no a levantar la huelga, más de 1.200 votos, manteniendo así la huelga en pie de lucha. Quedamos pendientes de los avances de este conflicto para informar en el portal Revolución Obrera. La Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, y 3 jefes de Hamás. Se debe tener en cuenta que estas no son las órdenes de captura en sí, pero es una muestra más de la bancarrota en que se encuentra el sionismo a nivel internacional. Como era de esperarse, ninguna de las dos partes aceptó la medida, al igual que rechazan que se les ponga al mismo nivel de su contraparte. Lo que sigue es que los jueces de la Corte deben determinar si las pruebas son suficientes para emitir órdenes de arresto o no. Los jefes sionistas están acusados de hacer pasar hambre a civiles como arma de guerra, asesinato, exterminio y ataques intencionales contra civiles. De otro lado, los líderes de Hamás están acusados de exterminio, asesinato, toma de rehenes, violación y tortura. Amanecerá y veremos qué sucede con esta solicitud. Mientras tanto, el pueblo palestino sufre las consecuencias de un genocidio indiscriminado ejecutado por el sionismo de Israel y patrocinado principalmente por el imperialismo yanqui. Estas fueron las noticias para Vanguardia Obrera.
Seguramente muchos de los que están escuchando este podcast de Vanguardia Obrera quisieran que nos centráramos y siguiéramos tocando los temas de lo que está sucediendo en Colombia. Sin embargo, es importante que prestemos atención a lo que está pasando también en el mundo, toda vez que tenemos que entender que lo que pasa en Colombia no está alejado de lo que está sucediendo a nivel internacional. La economía es una sola en todo el planeta, la política es una sola en todo el planeta, y también nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pase con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con la clase obrera, con el movimiento en general de lo que pase a nivel internacional. Y es importante que nosotros, los trabajadores, la clase obrera, los intelectuales revolucionarios en Colombia, tengamos una mirada global, tengamos una mirada de conjunto, comprendamos qué es lo que está pasando en el mundo, porque eso también contribuye para entender lo que está pasando en Colombia y para determinar nuestra acción, nuestro actuar, nuestra táctica, nuestra política, porque está encadenada. No somos una isla, esto no tiene que ver solamente con lo que pasa aquí en Colombia, como a veces algunos de nuestros escuchas nos dicen, que nos preocupemos únicamente por lo que pasa aquí. No, esto es un mundo que está encadenado de muchas formas, y por eso hoy los invito a los compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan para que centremos nuestra atención en lo que está pasando en el mundo actual. Empecemos entonces con la compañera Adela. ¿Cómo ve usted la situación? Y creo yo pues que es importante que empecemos por hablar de lo que está pasando en Palestina. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, uno de los sucesos más importantes en ese terreno internacional que usted expone es el genocidio por parte del Estado sionista de Israel al pueblo palestino. A ese respecto, el equipo creativo de Revolución Obrera ha propuesto una consigna que hoy queremos desarrollar y que básicamente se resume en dos asuntos o dos reglas, como se ha venido impulsando. La primera regla es: no dejemos de hablar de Palestina. Entonces, al respecto, hay unas cifras al 19 de mayo de 2024, estos son cifras oficiales de la Embajada de Palestina en Argentina. Ellos sacan un informe diario y tenemos pues el informe más actualizado, que es a 19 de mayo. Se cuenta entonces a este día más de 35.386 asesinados y más de 79.366 heridos en la Franja de Gaza. También 504 asesinados y más de 5.000 heridos en Cisjordania. Además de 15.164 niños asesinados, y dentro de esos niños también que han sido pues digamos blanco de esta guerra, 27 de ellos han muerto por desnutrición y deshidratación. De esas cifras también lastimosamente se cuentan 10.818 mujeres y más de 1.000 adultos mayores asesinados. Hay también 10.000 desaparecidos, ellos se presumen muertos bajo los escombros, 1.930.000 desplazados, el 15% de ellos con capacidades diferentes, 378 ataques registrados contra las instalaciones y personal sanitario, 500 trabajadores de la salud asesinados, 1.500 heridos, 310 trabajadores de la salud prisioneros en Israel, un ataque terrible también a los centros sanitarios, a las ambulancias, han sido destruidas 130, 200 trabajadores humanitarios asesinados, 224 en particular, 190 de ellos pertenecen a la ONU, 67 miembros de personal de defensa civil y de rescate también asesinados, periodistas también han caído en medio de esta guerra, son hasta ahora 144, y además las instalaciones de refugiados de las Naciones Unidas también han sido destruidas 160, destruidas o dañadas, pues básicamente dejándolas inservibles. 400 personas fueron asesinadas en estos refugios que han sido atacados. Los hospitales, como les decía, también ya van 33 hospitales fuera de servicio, 55 centros de salud fuera de servicio, 60% de las unidades de vivienda destruidas y básicamente el 80% de la población en Gaza desplazada por la fuerza. De esos 1,4 millones están registrados en 155 instalaciones de refugiados de las Naciones Unidas, 1,5 millones de desplazados en Rafah,
lo que representa 6 veces más que sus habitantes, entonces imagínense además el hacinamiento, y allí pues 52.000 mujeres embarazadas y alrededor de 183 nacimientos al día en medio de este terrible genocidio. Entonces se cuenta al 19 de mayo, se contaba al día 171 después de, entre comillas, la tregua humanitaria que no duró básicamente nada, y se habla pues de que hubo varios sucesos en esos últimos días, ¿no? El sábado, por ejemplo, el sábado 17 de mayo, el ejército de ocupación israelí ejecutó 4 masacres en la Franja de Gaza y asesinaron ahí a 31 palestinos y también resultaron heridos otros 56. En las instalaciones de refugiados de las Naciones Unidas se informa que además del número de desplazados en Rafah, que ya superó los 630.000 palestinos, pues además están siendo hostigados, como hemos escuchado por estos días. Se recuperaron además 6 cadáveres, se rescataron a varios heridos tras un ataque pues, de los aviones de combate israelíes contra una casa pues, en la ciudad de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Y las fuerzas de ocupación continúan asediando a los residentes, a los desplazados, en diferentes ciudades en la Franja de Gaza como tal. Los vehículos militares les impidieron además salir y realizaron extensos barridos a los refugiados, además de excavaciones y bombardeos de casas y plazas al este de Rafah. Pero además de esto, la misma ONU informa que desde hace días pues, los pasos fronterizos de Gaza están cerrados. O sea, básicamente la gente no tiene para dónde salir, está encerrada para ser asesinada prácticamente. Entonces, no es seguro acceder a esos pasos fronterizos, no es viable desde el punto de vista logístico. La distribución de ayuda es básicamente imposible debido también a la falta de combustible y a que existe inestabilidad de las telecomunicaciones. El hecho concreto realmente de esto es que Israel continúa exterminando al hermano pueblo de Palestina y que es un hecho que está siendo repudiado por los que tienen una posición antisionista en todo el mundo, los que tenemos una posición antisionista en todo el mundo. Y eso incluye, como se ha visto también en redes, a judíos víctimas del holocausto nazi que reprueban y odian este genocidio contra Palestina. Y de hecho, como hemos visto en los últimos días, la movilización en Israel es creciente en rechazo al genocidio. Están exigiendo la renuncia de Netanyahu, están exigiendo el cese al fuego. Las movilizaciones son numerosas y dan cuenta, como les digo, de ese rechazo del pueblo judío antisionista básicamente y también de su solidaridad con el pueblo palestino. Pero pues bueno, vemos que de todos modos este genocidio continúa. Pero son cifras y es lo que informa la misma embajada en Argentina y es lo que queremos comentarles hoy a ustedes también. De otro lado, los expertos de la ONU expresaron pues que están muy decepcionados porque algunos estados no han restablecido la financiación total a estas instituciones de refugiados de las Naciones Unidas, a pesar de que una revisión independiente no encontró evidencia de que hubiesen vínculos de este personal con el terrorismo, ¿no? Entonces, pues básicamente están sin ser financiados, están sin cómo responder también y cómo atender a todos estos refugiados. Dicen además que es imperativo que una vez se restablezca al máximo la financiación de estas instituciones de refugiados, debe ser plenamente reconocida y protegida como órgano subsidiario permanente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que realmente es un ataque, otro ataque contra el pueblo palestino para impedir que llegue la ayuda humanitaria a los, sí, básicamente, a los palestinos. Básicamente es eso, ¿no? De hecho se sabe que por lo menos... al genocidio. Exacto, y se sabe que por lo menos por parte de Estados Unidos son multimillonarias las cifras que se trasladan a Israel para garantizar armamento, con el que atacan esos mismos campos de refugiados y al mismo personal de las Naciones Unidas, en contraste pues con esa necesidad que se habla de la financiación de esta labor. Y bueno, sí, es cierto, ¿no? Quienes están a favor de este genocidio además se empeñan en señalar a todo aquel que rechace el sionismo y que está en contra del exterminio al pueblo palestino como ayudantes, como simpatizantes e incluso colaboradores de Hamas. Básicamente,
bajo la excusa de combatir a Hamas, ellos están perpetrando todo tipo de atrocidades contra el pueblo palestino y condenando a todo aquel que se oponga, pues. Pero bueno, y además de todo esto, recuerdan que al comienzo yo les dije que en las cifras mencionadas se reportaba la muerte de 27 niños por desnutrición y deshidratación. Pues resulta que desde octubre del año pasado, la ONU ya advertía que la Franja de Gaza estaba a punto de quedarse sin agua. Los comisionados de los refugiados de las Naciones Unidas advirtieron que para esa época que el acceso al agua se había convertido en una cuestión básicamente de vida o muerte. Y decían ellos que era esencial y necesario entregar combustible a Gaza para que hubiese agua potable disponible para por lo menos 2 millones de personas. Y vemos aquí cuáles son las consecuencias de esos asuntos también. Básicamente niños muertos por inanición, por desnutrición y por falta de agua potable. Eso teniendo en cuenta que la red pública y la planta de agua de Gaza básicamente dejó de funcionar y la gente ya para esa época empezaba a recurrir al agua sucia de los pozos, lo que pues obviamente aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Y bueno, también es una situación que por supuesto se agravó al máximo luego de estos meses de ataques donde además no se permite el ingreso de ayuda humanitaria. El pueblo palestino, además del asedio, además de los bombardeos, de los ataques indiscriminados, se muere también por falta de agua, por falta de alimento y por falta de atención médica. Bueno, entonces, y esas son las cifras en Gaza, ¿no? Porque si vemos en Cisjordania y en Jerusalén, también la situación es aterradora. El balance es apenas parcial porque las cifras se basan únicamente en los cuerpos que van llegando a los hospitales, es lo que ellos pueden contar, pero pues se sabe que hay también muchos desaparecidos y cuerpos debajo de los escombros. Y básicamente se cuentan hasta el momento 35.804 personas asesinadas y 84.250 heridos desde ese 7 de octubre. Entonces esa es la razón del por qué no podemos dejar de hablar de Palestina. Pero además hay un asunto nuevo que sucedió el 20 de mayo y es la condena de la Corte Penal Internacional a Netanyahu como criminal de guerra. Se exigió pues la detención de Netanyahu, así como también a otros líderes, incluyendo al líder de Hamas. Entonces es un asunto que también está ahí en desarrollo y del cual tenemos que estar atentos. Bueno, y la segunda regla que propone la consigna es no dejemos de luchar por Palestina, porque no podemos quedarnos solo hablando de la situación de Palestina, tenemos que hacer algo. Y esa regla en concreto y en la práctica se desarrolla de la siguiente manera. Por un lado es continuar con la movilización en todos lados donde se pueda, unirse incluso a las tareas del Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina que se están proponiendo, apoyar los campamentos que hay en las universidades, por lo menos sabemos que hay uno principalmente en la Universidad Nacional de Colombia. Allí el pasado 17 de mayo realizaron una velatón, una actividad de solidaridad con Palestina. Además hicieron una toma cultural que la llamaron la toma cultural por el ruido, la vida digna, la huerta y por Palestina, que se realizó en el Parque El Tunal en Bogotá el pasado 19 de mayo. Y entre otras tareas, pues también está el exigir que además del rompimiento diplomático con Israel, realmente Petro rompa los tratados militares y económicos con estos genocidas. Pero también está el hecho de que en la Asamblea Nacional Popular, que se está impulsando para el mes de junio por parte de varias organizaciones sociales y revolucionarias, asamblea diferente a la que se está promoviendo para el 31 de mayo, se dice que en esa asamblea debe también haber un pronunciamiento y un plan de tareas de solidaridad con el hermano pueblo de Palestina. Pero sobre todo, compás, es fundamental que todo obrero consciente, que los luchadores, que tal vez hoy de pronto nos podemos sentir angustiados, desesperados, hasta de pronto derrotados por esa situación que está aconteciendo en Palestina, y no solamente por ese sufrimiento del pueblo palestino, sino por las dificultades cotidianas del trabajo, ya sea en el sindicato, en el barrio, en el comité de mujeres, en la célula de su organización política. Bueno, es importante que cada uno de estos compañeros sepa que la mejor forma de contribuir a superar esta terrible situación
es ocupando su puesto de combate, es fortaleciendo la organización en la que está y es sobre todo contribuyendo con todas sus fuerzas y todas sus capacidades a la tarea central del momento táctico, que es la restauración del Partido Comunista Revolucionario en Colombia. Entonces esa es la forma ahora de concretar esta segunda regla de la consigna propuesta desde Revolución Obrera. No dejemos de luchar por Palestina. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Cuando nosotros hablamos de Palestina, yo creo que a muchos nos puede pasar de que pensamos en algo que está sucediendo, una tragedia que está sucediendo por allá lejos en otra parte del mundo. Y además de eso, porque se enfoca, uno de los enfoques que se dan en torno a esa tragedia del pueblo palestino es que tiene un enemigo, una figura pues específica, concreta, el Estado sionista de Israel. Y ahorita incluso los últimos comentarios pues que se escuchan es a Netanyahu. ¿Sí? Es Netanyahu el asesino y es el criminal y ese es el que hay que detener. Sin embargo, yo quiero plantear otro asunto que tiene que ver con eso, porque nosotros no podemos perder de vista cuando hablamos de lo que está pasando allá en Palestina, que eso no es algo aislado y que no esté encadenado con la situación internacional. Porque precisamente acordémonos que una de las funciones que más se le ha enrostrado precisamente a ese Estado sionista de Israel, y que lo hemos remarcado muchas veces en el portal Revolución Obrera y mucha gente lo reconoce también, es que el Estado sionista de Israel es el perro de presa de los imperialistas, principalmente de los Estados Unidos. Es un perro de presa en la región. Es decir, eso está encadenado, lo que está haciendo allá está encadenado directamente con las políticas de un sistema económico y de unos imperialistas que lo que están buscando es establecerse allá con un poder en la disputa interimperialista. Así que lo que está sucediendo allá está enmarcado en eso, en esos movimientos de los imperialistas, y todo dirigido hacia una posible hecatombe mundial, un estallido pues que nos puede llevar a esa temeraria, pero que ya se ve pues muy, muy posible, Tercera Guerra Mundial. Miremos por ejemplo hacia otro lado, miremos lo que está sucediendo en Ucrania, que es la otra que en los últimos meses y ya años se ha centrado la atención. Ucrania completa ahorita precisamente, completa 2 años y 3 meses, en estos días como el 24 tal vez, el 24 de este mes, se cumplen 2 años y 3 meses desde el momento en que Rusia decidió la invasión más abierta, más directa, porque eso viene también de décadas atrás. Las cifras, hablando precisamente de las cifras de lo que hablaba Adela ahorita, las cifras en estos momentos dicen que en la guerra en Ucrania van más de 10.000 muertos y la destrucción de ciudades enteras, con la particularidad de que allí, en lo que está sucediendo en Ucrania, se ve con mayor claridad esa disputa interimperialista, ya que tuvo como premisa la política expansionista de la OTAN, con el objetivo claro de cercar al imperialismo ruso, lo que provocó el despertar, que era lo que no se sabía en el momento cómo iba a reaccionar, pero la reacción fue inmediata de las fuerzas militares comandadas por Putin, y el resultado de eso es que hemos visto que han convertido al pueblo y al territorio ucraniano en otra ficha más en el tablero de las confrontaciones interburguesas e interimperialistas. ¿Sí? Es eso lo que se está viviendo allá, eso es lo que hay de fondo. Ninguno de los dos bandos, que es lo que ha agravado la situación allá en estos momentos en Ucrania, que ninguno de los dos bandos primero podía prever que ese conflicto se iba a extender por tanto tiempo y que traería esas consecuencias que hoy se están viendo. Ahora, el tema de las pérdidas que nosotros destacamos mucho, el tema de las pérdidas de las vidas humanas y la destrucción y todo lo que afecta pues al ecosistema,
y para nosotros es escandaloso pues que haya semejante cantidad de muertos. Realmente para los imperialistas, que eso nos duele al pueblo, pero realmente para los imperialistas eso es poco importante. Para ellos esos son simples bajas que los llevan en las estadísticas. Pero ellos perfectamente se pueden ufanar de que matan 10.000 soldados, de que destruyen tantas ciudades, de que bombardean, de que toman posesión de ciertas zonas, y a ellos eso no les duele. Al final de cuentas, eso son simplemente estadísticas. Pero lo que sí les duele a ellos, que ahí es donde sí les duele, es cómo eso ha impactado la economía, que sin lugar a dudas lo que ha sucedido con esa guerra en Ucrania y lo que sucede en general con esas guerras es que contribuyen a profundizar esa crisis general del capitalismo, y que al final de cuentas, así a ellos no les guste eso se les devuelve como un boomerang, porque eso agrieta aún más los débiles cimientos sobre los que se sostiene la economía capitalista, y aunque parezca paradójico, eso contribuye también a acelerar el camino hacia la revolución mundial. Es decir, los pueblos empiezan a abrir sus ojos, a abrir sus expectativas, a buscar posibilidades, empiezan a ver ese mundo convulsionado, lleno de muertos, de destrucción, de guerras, de superexplotación. Entonces la gente abre sus sentidos hacia alternativas, hacia posibilidades, y bien aprovechadas por los revolucionarios, pues obviamente eso sirve también al camino de la revolución. Eso de Ucrania, el peligro que tiene es muy grande, ¿no? Porque la solución, cuando no se ve una solución en el plazo inmediato, que era lo que tal vez los rusos creyeron, que ellos iban a invadir y rápidamente iban a posicionarse pues allá y a reafirmar su control sobre esa región, y de parte también de la OTAN y de los Estados Unidos que los encabezan, creyeron pues que con el armamento pues iban a disipar y iban a hacer retroceder a Rusia. Esa situación de que eso no se ha dado, ¿sí?, los lleva a una posible, y a que eso se convierta realmente, esa situación, a que se vuelva un detonante. Es decir, eso en cualquier momento puede volverse un detonante. Imaginémonos, por ejemplo, que la OTAN decida no solamente actuar en el territorio de Ucrania, sino contraatacar e irse sobre Rusia, ¿sí? O sea, ¿cuál sería la respuesta? O que en retaliación Rusia no se quede ahí, sino que ataque ya no al pueblo de Ucrania, sino que se vaya contra uno de los países, Alemania, España, sí, Inglaterra, al propio Estados Unidos, ¿sí? O sea, eso está latente, y eso es una posibilidad muy grande, ¿sí? Macron anunciaba en estos días la intervención directa, el envío de tropas directamente. Claro, ¿sí? Claro, y están a un paso pues de hacerlo, ¿sí? Porque la OTAN, encabezada por los Estados Unidos, está en plena ofensiva militar. Es decir, Estados Unidos y la OTAN no van a retroceder. Ellos están en una política de avanzada, de expansión, y cederle el paso a los rusos sería realmente una derrota militar, económica, política de grandes magnitudes. Y obviamente Rusia tampoco está en posibilidades, sabe pues, ellos entienden que si llegan a retroceder, no solamente perderían un territorio, que uno puede decir, no, es que perdieron el territorio de Ucrania. No, es quedar con sus enemigos a las puertas de Rusia. Es decir, Rusia ha estado a través de varios años siendo encerrada, ¿sí? Porque recordamos pues que han sido varios los países que, cercanos a Rusia, han ingresado a la OTAN, y este es uno de los pocos bastiones, creo que con Bielorrusia, pues, de los poquitos que todavía le quedan, que están pues al margen de eso, ¿no? Entonces no es cualquier cosa lo que se está enfrentando allá, ¿no? Incluso esa confrontación y esa agudización de esa confrontación se materializa, por ejemplo, en lo que tituló en estos días la BBC de Londres, ¿sí? Dice la BBC de Londres: 5 claves de una de las mayores ofensivas de Rusia en territorio ucraniano desde que empezó la guerra, ¿sí? Es decir, en estos momentos Rusia está en una ofensiva sobre territorio ucraniano, pero los Estados Unidos
¿sí? Sacaron el informe en estos momentos de que el secretario de Estados Unidos, precisamente de Anthony Blinken, anunció estos días un paquete adicional de 62 mil millones de dólares de financiación para Ucrania, en lo que él mismo reconoció calificando como un momento crítico de la guerra. Es decir, la situación está hirviendo, la situación está candente, ¿sí? Y lo propio hicieron también los de la Unión Europea. Le sumaron a esos 62 mil millones de dólares de los gringos, le sumaron 54 mil millones de dólares. Es decir, ellos están metiéndole plata a esa guerra. Y claro, volviendo a las cifras, es que las cifras de Ucrania son aterradoras. La ONU en su informe de febrero dijo lo siguiente: se han verificado 30.457 víctimas civiles, de las cuales 10.582 murieron y 19.875 resultaron heridas. Más de 14 millones de personas, casi un tercio de la población de Ucrania, han huido de sus hogares. Es decir, es un desplazamiento interno dramático. Y en esa cifra reconoce la ONU que hay cerca de 2.000 niños que han sido asesinados en esa guerra. Es decir, esos bandos asesinos lo que menos piensan en estos momentos es en detener esa carnicería humana, ya que para ellos lo más importante es encontrarle. Ellos están en busca de una salida a esa honda y grave crisis del capitalismo que ya incluso los propios estadistas y los propios teóricos burgueses han reconocido que es una crisis que viene desde el 2008 y que no tiene signos de recuperación. Y ellos tienen que buscar la forma, la pelea está en eso, encontrarle una solución a esa crisis, y ellos y todos nosotros sabemos que una de las que más les ayuda a eso es la guerra mundial. Es decir, es una redistribución de los territorios, de la economía. Como dato curioso, en estos días anda circulando por las redes y por algunos medios de comunicación, están usando lo de la inteligencia artificial para analizar ese tema, ¿sí? Y destacan lo siguiente, vea lo curioso. Dice, según la inteligencia artificial, hay 4 aspectos claves que llevan a que sea muy posible una tercera guerra mundial. Y los 4 aspectos que toda esa información que ellos tienen almacenada le arroja como hechos contundentes de que esto puede desencadenar en una tercera guerra mundial son estas: las tensiones políticas, y que todos sabemos cómo están esas tensiones políticas; los nacionalismos exacerbados; las competencias económicas, que ese es uno de los asuntos más importantes ahí; y las alianzas militares, es decir, esos juegos que se están dando, esos juegos de guerra, ¿sí? Uno llama juegos como una paradoja, pero es eso. Ellos mismos se están aliando unos con otros y están haciendo pues sus acuerdos, y esos 4 aspectos ponen pues incluso en la situación, pues en el terreno, pues esas posibilidades, y están considerando efectivamente que todo eso apunta. Además de eso, incluso lanzan pues puntos neurálgicos donde ya consideran la posibilidad de que estalle esa tercera guerra mundial. El primero, Europa del Este y Rusia, obviamente con el conflicto en Ucrania. El otro territorio, ojo a este, Asia, donde hacen referencia efectivamente a las grandes tensiones que hay en estos momentos en el mar de China Meridional, donde nosotros nos hemos dado cuenta por las noticias de las fuertes tensiones que hay allá entre China con Japón, con Vietnam, con Filipinas, y allí también está convulsionada la relación entre India y Pakistán por la pelea por Cachemira. Y todos esos países tienen alianzas político-militares y bélicas con los países imperialistas, con los grandes países imperialistas, y ojo que allá está China y Japón, que tienen un repunte pues muy importante. Y el otro punto es el del Medio Oriente, donde están involucrados Estados Unidos, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Siria, Israel, Palestina e Irán. Todos con una efervescencia y una disputa pues muy grande. Y no son efectivamente los únicos puntos del planeta en conflicto, pues por donde se mire hay guerras que tienen de una u otra forma a los imperialistas yanquis
miremos hacia África, miremos hacia Latinoamérica, ¿sí? Donde los imperialistas por todo lado tienen metidos de una u otra manera sus fuerzas, su capital, ¿sí? Y lo otro que estamos viendo y ya nos acostumbramos a ver en las noticias, pues son esa cantidad de ejercicios militares, ¿no? Ahora cada rato están haciendo ejercicios militares en muchas partes y es haciendo esa demostración, es decir, tomando esos ejercicios militares como medidas persuasivas para sus posibles agresiones y como forma de contrarrestar pues, a sus oponentes. Finalmente, el otro aspecto, no porque sea menos importante, pero sí hay que prestarle atención, tiene que ver con el factor económico de los mercados, es decir, y aquí es donde entra a jugar un papel muy importante China, pues sabemos que la economía china ha tenido un crecimiento enorme y le está disputando los mercados a todo el resto. Es decir, China ha tenido un crecimiento y China es una de las potencias a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, a nivel tecnológico, y claro que entraría a participar y está listo para meterse pues en una disputa, en una posible guerra mundial, y eso tiene en jaque absolutamente a todos el resto de países imperialistas. Entonces, importante que le prestemos atención a eso, y en eso, aunque nos parezca algo lejano, Colombia puede verse metida también en eso, y por lo tanto tenemos que prestarle atención. La posibilidad de una tercera guerra mundial es muy grande. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, mis compañeros de la mesa ya han hablado de todos los asuntos que muestran cómo se están preparando para una nueva guerra imperialista, una guerra reaccionaria, una guerra por un nuevo reparto del mundo. De ellos han mencionado algunos casos, pero indudablemente que ahorita hay en el mundo más de 75 conflictos armados y la mayoría de ellos con intervención pues, de los imperialistas. A ello hay que agregar que es y se puede medir incluso los preparativos de guerra con el aumento exorbitante del presupuesto de guerra en todos los países y no solamente en los países imperialistas. De hecho, Colombia va a reponer incluso la flota de aviones de guerra y va a recibir muchas cosas, incluso que le han prometido los imperialistas yanquis. Todos son indudablemente preparativos para una guerra que es una guerra por un nuevo reparto del mundo, que es la salida que tiene un sistema que se está muriendo y que la única manera de sobrevivir es a cuenta de destruir lo que ha hecho la humanidad, lo que ha hecho la clase obrera y los pueblos del mundo para volver a empezar. Solamente que en las condiciones actuales una guerra mundial sería catastrófica y amenazar pues la existencia de la sociedad y de la vida misma en el planeta. Una guerra atómica en las condiciones del desarrollo pues tecnológico que existe arruinaría pues el planeta, ya ha empezado a arruinar precisamente por el cambio climático producto de la voracidad del imperialismo. Pero hay que decir pues además de este asunto que es catastrófico pues y así como podríamos verlo, es decir, estos van a acabar, los imperialistas van y piensan acabar y a la final van a terminar acabando pues con la vida misma en el planeta y con la sociedad y la vida misma en el planeta. Pero siempre pues el proletariado, esa amenaza es real y por eso hay que estar atentos y hay que estar alertas
ya lo están mostrando, pues cómo sí son capaces de cualquier cosa, pues como lo están haciendo acabando pues con el pueblo palestino, exterminando un pueblo, eh, pero existe una fuerza, por fortuna existe una fuerza muy poderosa, la fuerza social más poderosa, que es el proletariado, la clase obrera, que es capaz de llevar la sociedad hacia adelante. Y por eso mismo la humanidad ahorita no solamente puede enfrentar el peligro de guerra imperialista, impedirla incluso, eh, sino de reponerse, sobreponerse. Y de hecho la humanidad se ha sobrepuesto a 2 guerras mundiales porque ha contado como una orientación correcta. Y esa orientación correcta indudablemente la han dado los comunistas, la ha dado el proletariado revolucionario. Esta es una guerra imperialista, es una guerra injusta, es una guerra reaccionaria. ¿Y cuál ha sido pues esa orientación que hoy incluso puedo decir con toda firmeza cobra mayor fuerza? Y ha sido la siguiente: o la revolución impide la guerra o la guerra desata la revolución. Ahora, ¿qué significa esto para el proletariado y los pueblos del mundo en las actuales circunstancias? Y me disculpan si me demoro un poquito, pero es necesario tener en cuenta el carácter internacional del movimiento obrero, el carácter internacional de la clase obrera. Porque si no se entiende esto, no es posible que podamos enfrentar a los enemigos de los pueblos del mundo. Entonces tenemos que decir que desde el surgimiento del capitalismo y con él el de la clase obrera, que es el producto social más particular e importante de la producción de la vida material, esta clase tiene unas características especiales. La primera es que es la única clase en la sociedad que no tiene propiedad sobre los medios de producción, sino que sobrevive de vender su fuerza de trabajo. Y no tiene nada que perder, excepto pues las cadenas de la esclavitud. Y esto hace que sea la clase más revolucionaria. A ello se agrega que es la clase más disciplinada. Es la disciplina de cuartel que impone la fábrica. Y por tanto la clase que puede ocupar un puesto pues dirigente también por ser la clase que mejor puede organizarse. A diferencia de las demás clases, de la pequeña burguesía, que trabaja en su pequeño taller, del artesano, del campesino, es obligada a producir socialmente. Es decir, el trabajo de cada individuo hace parte de un componente del producto final que sale de las fábricas o que surge de cualquiera de los servicios que se preste. Es un trabajo social y cooperado, distinto al trabajo aislado que tienen los demás productores en la sociedad capitalista. Y además de eso, el problema del capitalismo no es un problema de un patrón individual con el obrero individual, sino que es un problema social. Y un problema social que está por fuera incluso de los límites no solamente de la fábrica, de la ciudad, del país y de los países. Entonces es una relación social mundial en las actuales condiciones. El capitalismo no tiene patria y lo vemos pues en todas partes. Existe la Coca-Cola y existe pues todas las mercancías que producimos los trabajadores en todos los países para una sola clase mundial. Y por tanto también el proletariado es una sola clase mundial. El capitalismo nos formó así. Necesitaba anidar en todas partes del mundo, exportar sus mercancías a todas partes, extraer y saquear los pueblos de todos, en los 5 continentes, y establecer la relación entre el capital y el trabajo, entre los burgueses y proletarios en todas partes del mundo. Y por tanto existimos. Y esa, compañeros, es el asunto más importante de todo lo que está pasando ahorita en el mundo, porque el sistema se está muriendo, está podrido, y la fuerza capaz de llevar la sociedad a un estadio superior existe también. Es la fuerza social más importante, pero además es la fuerza mayoritaria
en la sociedad mundial. Y ese ya es de por sí un elemento del triunfo. Sí, claro, por supuesto, no basta el número. Ya desde por allá en 1864 decía nuestro maestro Carlos Marx en el manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores, nuestra primera internacional, decía que la clase obrera posee ya un elemento de triunfo, que es el número. Pero el número no pesa en la balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber. Decía además que la experiencia del pasado, y hoy tenemos que tener eso muy en cuenta, la experiencia del pasado nos enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados. Magníficas palabras y sabias orientaciones que nos implican y nos llaman a luchar por la unidad de los proletarios de todos los países. Unidad para la lucha común contra nuestros comunes enemigos son los mismos, los de aquí, los del otro lado del charco, los de la China, son los mismos enemigos de los trabajadores de aquí. Las compañías imperialistas son las mismas enemigas de los campesinos de aquí y de la India. Y se necesita estrechar esos lazos mundiales para alcanzar la emancipación definitiva, o si no, terminamos siendo derrotados si seguimos luchando por separado. Y esa, compañeros, es la primera condición para impedir la guerra imperialista con la revolución proletaria. Ahora bien, ¿cómo forjar esa unidad? ¿Cómo conquistarla en estos momentos? Los compañeros que nos escuchan dicen estamos y cada uno peleando en su sindicato, cada uno peleando en su colectivo, cada uno peleando pues por las cosillas, cada uno peleando en el barrio, por la vivienda o contra los servicios públicos o por las mil problemas con los que tenemos que lidiar a diario. ¿Y cómo hacemos para juntar todo eso? ¿Y cómo juntar todos esos esfuerzos con los obreros de otros países? Pues bien, tienen que saber entonces, compañeros, que los proletarios revolucionarios de distintos países de los 5 continentes vienen haciendo esfuerzos por unir precisamente todos lo que están haciendo en los distintos países en una lucha común contra el capitalismo imperialista. Son distintos partidos y organizaciones de los proletarios revolucionarios que vienen, sacan revista internacional, hacen declaraciones comunes, bregan a brindar una orientación internacional para la lucha común, han sacado manifiestos con respecto al 1 de mayo, una orientación correcta frente a cómo brindar y apoyar la lucha por la liberación del pueblo palestino, de apoyar las guerras populares que se presentan en la India, en Turquía y en otras partes. Pero todavía también, y eso hay que reconocerlo, compañeros, y ustedes tienen que saberlo, que los verdaderos revolucionarios, los verdaderos comunistas son apenas una minoría en el mundo. Por supuesto que la inmensa mayoría del movimiento obrero sigue estando dirigido por lo que llamamos los oportunistas o los falsos comunistas, es decir, la gente que se hacen llamar comunistas, pero que en el fondo son agentes del enemigo en el seno del movimiento obrero, y por los reformistas. Y eso no es una frase pues en general, en Colombia se manifiesta abiertamente y podemos verlo en la realidad concreta. ¿Cuántos partidos se dicen aquí que son comunistas? Pero sabemos por todo lo que está pasando que no tenemos aún el partido nuestro, el de nuestra clase, y que fue desnaturalizado por allá a mediados de los 70, nos quedamos huérfanos de partido. Y por tanto la inmensa mayoría del movimiento obrero y de las masas en general encuentran en esta actualidad dirigidos por el reformismo. El movimiento sindical, para no ir más lejos, y en particular está dirigido mayoritariamente por el sindicalismo burgués,
representado por esos jefes vendeobreros, y hay que decirlo así con todas las letras, jefes vendeobreros de la CUT, de la CGT y la CTC. Esos mismos jefes vendeobreros persisten en esa idea que propuso Petro de hacer un acuerdo nacional con los enemigos de la clase obrera. Pero además de eso, con esas clases de dominantes que como fieles sirvientes y socios de los imperialistas, principalmente yanquis, están contribuyendo a los preparativos de guerra imperialista. Y por eso mantienen bases militares aquí. Y los asuntos de la guerra imperialista no son solamente en que existan bases militares aquí, sino que este país, que no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, desde el gobierno de Santos, fue admitido como socio en la organización esa terrorista internacional que llaman OTAN. Es decir, si se presenta una guerra imperialista, van a salir nuestros hijos, porque los burgueses no van a la guerra. Son los hijos de los obreros y los campesinos los que van a matar obreros en otras latitudes. Van a mandarlos. Y para no ir muy lejos, ahorita ya y en concreto se ve la participación de las fuerzas militares colombianas en los movimientos militares que se están realizando en estos días en el mismo Medio Oriente. Pero creo que me desvié un poquitico del asunto. Volviendo a esa situación del movimiento obrero y de la lucha por la unidad de los trabajadores, se necesita, para forjar esa unidad internacional, se necesita aquí en este país también avanzar al Congreso de Restauración de nuestro partido. Y esa es la tarea central de nosotros los obreros revolucionarios. Es la tarea especial pues de la intelectualidad que se casó pues con los intereses nuestros, que es el instrumento para unir realmente a toda la clase obrera y para dirigir su lucha y con ella unir y dirigir la lucha de todo el pueblo colombiano. Esa lucha por el partido en Colombia no va separada, no puede ir separada de la lucha por la unidad de los trabajadores de todos los países. Eso ya lo advertía Marx. Si peleamos por separado nos derrotan. Si peleamos en cada país nos derrotan país por país. Y esos esfuerzos que les decía, hay que apoyarlos. Los esfuerzos que vienen haciendo los compañeros de distintos países, hay que apoyarlo, porque es muy valioso y es definitivo para el desenlace de todas las luchas futuras que se vienen. Y hay que persistir en ello, y eso no es por allá una tarea de un agente especial. No, compañeros, yo sé que nos preguntamos, pues yo qué puedo hacer frente a eso, es por allá de los tales comunistas y de los jefes comunistas. Por supuesto que sí tenemos que hacer, y por lo menos tenemos desde aquí exigir que se avance más rápido en cimentar esa unidad alrededor de los asuntos fundamentales y que dejen de discutir pendejadas, ¿sí? Y que otras cosas, incluso discusiones que son importantes, se vayan resolviendo en el transcurso de la lucha común de todos, pero que le presten atención al asunto. Y no puede ser de otra forma, compañeros, porque la lucha pues por la internacional, por una nueva internacional, la lucha por construir el partido van unidas y no son tareas distintas. Si ustedes miran que tenemos que enfrentar a la misma Coca-Cola, que tendremos que enfrentar en todo el mundo a Monsanto, que tenemos que enfrentar a las compañías y a las compañías imperialistas, y si vamos a descubrir entonces los lazos que tienen los Hambriento Angulo con los demás imperialistas y las compañías que tienen los explotadores en Colombia, en otros países, en África, en España, en Centroamérica, en Latinoamérica en general, nos damos cuenta que son los mismos enemigos. Y por tanto, que incluso hasta se puede organizar desde una huelga internacional, incluso contra las compañías de armas, ahorita en todas partes del mundo, si los proletarios están unidos.
como podemos boicotear todas las empresas de los sionistas en todas partes del mundo si nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Es así como hay que pensársela. Pero quiere decir que hasta que no alcancemos entonces esa unidad y tengamos y podamos hacer esas acciones comunes, no podemos luchar. No, al revés. Son dos cosas que van pegadas, unidas, que no van separadas. Si nosotros luchamos aquí, estamos contribuyendo a esa lucha general. Pero además, si no nos quedamos solamente con luchar, sino que proponemos tareas comunes, podemos avanzar en eso. Y es responsabilidad de todos. No crean que eso es una responsabilidad por allá de otra gente. De todos, sobre todo de nosotros que somos dirigentes del movimiento obrero. Y en particular, ahorita significa para nosotros redoblar todos los esfuerzos por unir al pueblo alrededor de las verdaderas banderas de lucha en las asambleas populares. La compañera Ela pues planteaba de la asamblea que están algunos compañeros preparando para mediados de julio, y esa es una de las tareas que son importantísimas, porque no solamente tiene que plantearse la lucha por conquistar las reivindicaciones inmediatas que contribuyen a unir a todo el pueblo, sino además las tareas de solidaridad con Palestina y las tareas también en contra de los preparativos de guerra imperialista, y en particular las que tienen que ver con las relaciones del imperialismo yanqui y de la burguesía y las clases dominantes colombianas con el imperialismo yanqui, principalmente en los preparativos de esa guerra. Y tiene que ser así para los obreros revolucionarios. Yo sé que tenemos muchas tareas que son difíciles y que a ratos algunos compañeros dicen nos cansamos, no somos capaces con tantas cosas, que tenemos miles de dificultades, desde los problemas acuciantes pues de la lucha por la papa, por la vivienda, de los problemas de salud, de los problemas de la familia. No se trata pues de desconocer que esas dificultades son objetivas y existen. Pero la noble causa pues de la clase obrera nos obliga a hacer sacrificios, y esto está hecho también de sacrificios, sabiendo que nuestras condiciones no son extraordinarias, son las comunes, e incluso en algunas, en comparación a otros pueblos, estamos en mejores condiciones. Aquí no tenemos las condiciones que tiene el pueblo de Haití o las condiciones que tienen algunos pueblos de África, donde la gente literalmente por cientos de miles está aguantando hambre. Y son 130 millones de gente aguantando hambre. Nosotros todavía podemos, a pesar de la superexplotación, podemos y tenemos la fuerza espiritual para hacerlo. Y no hay que desanimarse. Si tuviéramos el partido, dicen algunos, pues ya sería más fácil. Pero compañeros, no se puede construir el partido sino actuando como partido. Y actuar como partido es comportarse como jefes de la revolución. Eso es actuar como partido, como jefes de la revolución. Así se construye el partido, así se conquistan las fuerzas para el partido, así se conquistan las masas para que apoyen el partido. Así se crea un movimiento comunista fuerte. Y deja de ser nuestro movimiento un pequeño movimiento de varios grupitos aislados en un gran movimiento social, capaz de dirigir a todo el pueblo, y a toda la clase y a todo el pueblo en la lucha, pues, y de llevarla, incluso de tener una participación en el concurso internacional, y a que nos escuchen, incluso en otros compañeros, en otras partes del mundo, para las tareas que son comunes a todo el proletariado internacional. Yo creo que solo así, compañeros, podemos decir que se preparan las fuerzas del proletariado y el pueblo colombiano contra los preparativos de guerra imperialista, y solo así se preparan las fuerzas actuando en común acuerdo con los otros revolucionarios, con los otros comunistas en el mundo, para que en el caso de que se presente una nueva guerra mundial
la clase obrera en Colombia y en los demás países se encuentre preparada no solamente para impedir, es decir, para avanzar e impedir la guerra con la lucha revolucionaria de los pueblos, o para transformar esa guerra en caso de presentarse en una guerra popular contra los enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas. Creo que no podemos pasar por alto un asunto que nos debe animar en esas tareas que enfrentamos y que son de enorme magnitud. Y es que indudablemente el mundo cambió y los pueblos desde el año 2019 se han venido levantando y podemos afirmar con certeza que nos encontramos en un ascenso general de la revolución. Y por tanto, y ustedes saben, Colombia no es la excepción. Venimos del gran paro nacional del 2019 y del poderoso levantamiento popular del 2021, y la rebeldía del pueblo sigue creciendo. Y hay que confiar en esa fuerza objetiva de la revolución que necesita una dirección correcta, que necesita es el partido y necesita la internacional. Y debemos confiar en esa fuerza poderosa que existe, les decía al principio, y confiar en que la historia no marcha hacia atrás, la historia marcha hacia adelante, y la historia en estos momentos no marcha del lado de los reaccionarios y de los explotadores, sino que marcha del lado de los trabajadores, quienes están llamados a dirigir la nueva sociedad. Y solo así, compañeros, confiando en nuestras propias fuerzas y en las fuerzas de los pueblos, aportaremos al triunfo de la revolución proletaria mundial, impidiendo pues que estos que han llevado la sociedad mundial a este atolladero y a esta encrucijada impidan la destrucción pues de la sociedad y la vida misma en el planeta. Bueno, como hemos visto desde distintas formas, la situación internacional está en una efervescencia muy grande. Colombia tiene una relación muy directa con lo que está pasando en el mundo. La clase obrera, los revolucionarios, tenemos un papel que cumplir en esa lucha internacional, y eso es lo que los estamos llamando a mirar, a ver ese panorama desde aquí, desde Colombia, pero mirando lo que está sucediendo en el mundo y entendiendo la relación que se tiene con ello. Esperamos con esto haber contribuido con algunas ideas y obviamente que dejarles muchas inquietudes, que nos escriban, que compartan este podcast, que lo hagan conocer de todos sus compañeros, que nos hagan llegar sus opiniones, que nos escriban sobre temas que ustedes consideran que debamos tratar aquí. Y con esto ya entonces damos por terminado este podcast. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Muchas gracias.